Muy buenas tardes amigos, Dios te bendiga grandemente. Bienvenido a nuestro primer programa Diálogo Cristiano, un programa informativo donde trataremos temas de la vida actual bajo la luz de la palabra de Dios. Durante esta media hora te acompañaremos nuestro hermano Alejandro Salazar y quien les habla, Félix Acuña. Se pueden comunicar con nosotros a través de los números telefónicos 0426-3312-358, 0416-5827-175 o a través del correo electrónico dcdialogocristiano@gmail.com, a través del Facebook www.facebook.com/dcdialogocristiano o a través del Twitter @dcdialogo. Bueno, muy buenas tardes. Para nosotros es un placer estar ante estas pantallas para traerles un programa, como decía nuestro hermano, a la luz de la Biblia, basado en las Escrituras, pero con temas actuales o temas que están en la palestra pública que son de gran importancia para su familia. Hoy, como ya he sabido, vamos a tratar el tema del bullying. El bullying, sus consecuencias, sus causas, sus elementos, y para eso contamos con la presencia de nuestra hermana, la licenciada Tibisay Vera, la cual es psicopedagoga, licenciada en dificultades de aprendizaje, licenciada en preescolar, también con experiencia en el área de niños especiales, ha trabajado en instituciones públicas, privadas, ha dictado foros, charlas en diferentes lugares y tiene gran experiencia en este tema tan importante para ustedes. Así que bueno, bienvenida, licenciada, yo le continúo bendiciendo, es un placer estar aquí. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de los números de teléfono que ya nuestro hermano le ha mencionado y que también van a aparecer en pantalla. También por las redes sociales, por el correo electrónico, pueden enviar sus comentarios, sus preguntas y sus peticiones de oración, porque también estamos dispuestos a orar por ustedes por cualquier circunstancia o situación que esté padeciendo, también personas que estén padeciendo el tema que vamos a tratar. Como les decía, nuestra hermana, la licenciada Tibisay Vera, va a hablar con nosotros acerca del bullying, nos va a enseñar un poco acerca de lo que es el bullying, para que todos podamos tener un conocimiento amplio sobre este tema tan importante. Licenciada, bienvenida. Para empezar, ¿qué es el bullying? Bueno, primeramente, buenos días, queridos televidentes. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. En este momento vamos a considerar un tema muy álgido, como es el caso del bullying. Como tú bien preguntas, el bullying es una situación que se ha generalizado en estos últimos tiempos. Hemos visto cómo la violencia se ha desatado en los diferentes ámbitos, diferentes espacios, y particularmente en las instituciones educativas a nivel de primaria, a nivel de liceos. Las estadísticas pues reflejan un alto porcentaje que nos hace llamar la atención, reflexionar sobre esto. Para hablar sobre el bullying, primero tenemos que considerar que el bullying viene a ser hay diferentes términos para expresarlo. No solo es el bullying, porque es una palabra inglesa, sino también el acoso, pues es similar, viene a ser lo mismo, pues. En algunos países se habla del manoteo escolar, manotaje o matoneo, pero particularmente aquí en Venezuela podemos hacer referencia a acoso, pues. Lo que pasa es que el término bullying digamos que se ha propagado a nivel internacional y por eso se hace referencia al mismo. Hablar de bullying es referir toda forma de actitudes agresivas encaminadas a victimizar a alguien, encaminadas a intimidar a una víctima. Esta es una actitud adoptada por un estudiante contra uno u otros compañeros del mismo grado. Este tema ha tomado relevancia en los últimos tiempos. Nosotros como profesionales, previamente tuvimos que haber pasado por las instituciones educativas y de una u otra forma somos o víctimas o victimarios del bullying. Entonces, ¿por qué últimamente se ha tomado más, se ha estudiado más el caso? Pues, ¿por qué se le ha dado mayor importancia cuando anteriormente como que no se le daba como la importancia a ese tipo de situación? Bueno, para conversar sobre eso podemos empezar diciendo que las situaciones o los casos, las vivencias que se han tenido en diferentes instituciones a nivel internacional han llamado poderosamente la atención, porque a través de las redes sociales podemos ahorita tener conocimiento sobre los casos que suceden. Quizás, como tú bien decías,
antes, o tal vez nosotros en nuestra infancia pudimos haber pasado por este tipo de situaciones de una u otra forma, pero sin embargo quedaba hasta allí. Las situaciones se han incrementado grandemente y eso ha hecho precisamente que o sea, Dios mío, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo en los colegios? Es una situación que se ha desbordado, si se quiere. Hay países donde realmente la situación es alarmante y ha llamado la atención principalmente de las autoridades competentes. Sí, eso me hace recordar, están comentando acerca de lo que es el crecimiento del bullying y la aparición por nuestras regiones del término. Cuando la Biblia nos habla en el libro de Mateo, en el capítulo 24, nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, quiere decir que esto forma parte de una consecuencia que ha tenido la maldad en el mundo, una consecuencia de lo cómo ha sido el andar o de la maldad, cómo se ha promulgado, cómo se ha crecido de una manera tan alarmante que produce también cambios en las escuelas y produce lo que es entonces el acoso escolar, el bullying como tal, ¿no? Sí, ciertamente. Nosotros nos vamos en el caso de las familias de manera muy particular y nos encontramos con situaciones bien álgidas. Vemos unos padres, por lo general muy adolescentes, realmente no tienen una personalidad definida, no tienen una meta, un proyecto de vida definido y sencillamente por situaciones de la vida los hacen padres antes de tiempo y resulta que un muchacho de estos que realmente no está preparado para asumir ese compromiso, esa responsabilidad como padre, se encuentra una muchacha que está embarazada, resulta que no va a querer ese hijo que está en estos momentos por nacer o que se está gestando en su vientre. Sucede que rechaza eso y por supuesto ese ser que se está formando, eso lo va a sentir. Nos encontramos luego que al momento de nacer, primero el entorno familiar donde no refleja un cariño, donde no refleja un apoyo, hace que ese niño se vaya criando sin ser querido, sin ser atendido principalmente, porque está lo otro, puede ser querido, pero de una manera no apropiada. Va luego a ese otro entorno que es el colegio, donde consigue amiguitos y es allí donde se magnifica la situación, es donde empieza a agredir, a buscar de una u otra forma la manera de dominar o al grupo o a alguien en particular. Hay una pregunta que yo me estoy haciendo, yo considero que muchos allá en su casa también se la estarán haciendo. ¿De dónde es originario el término del bullying? Bueno, el término bullying como tal es una palabra inglesa. Sin embargo, fue quien la acuñó por primera vez en este caso, fue un psicólogo noruego que empezó a ver situaciones que en Noruega estaban pasando en las diferentes instituciones y todo era, sobre todo a nivel de adolescentes, que la violencia se había incrementado bárbaramente. Y eso empezó, él la acuñó en el año 73 y es a partir de la primera década, los primeros años de la década de los 80, donde la situación fue tan grave que empezó pues a estudiar las situaciones vivenciadas en esas instituciones. Vemos luego que eso se llevó también a considerar en Inglaterra, donde la situación tan alarmante ha ameritado que se hayan creado como especie de centro, pues, donde se consiguen unos jueces escolares para tratar precisamente estas situaciones de acoso o bullying. Me hace recordar la palabra del Señor cuando habla en el libro de Proverbios, que dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vemos cómo entonces el acoso escolar o el bullying no solamente, claro, se manifiesta en las escuelas, en los liceos, pero parece que es una formación que viene del hogar, pareciera que tiene un origen en el hogar cuando no se cumple con los reglamentos que Dios establece. Porque yo digo porque yo he visto casos de personas que cuando le enseñan a sus hijos, le enseñan a decir una grosería, por ejemplo, o le enseñan a golpear a alguien o a burlarse de alguien por su condición física, por su quizá condición social. Eso crea en el niño esa conducta
y vemos reflejado entonces en las escuelas como tal. Vemos, por ejemplo, que hay padres que se ríen cuando los niños dicen grosería. Hay padres que lo que le enseñan a sus hijos es la grosería, decir vulgaridades, palabras corrompidas, como dice la palabra del Señor. Entonces, lamentablemente, cuando llegan a una edad, el niño o la niña, llega a la adolescencia, a la adultez, ya el padre no puede decirle nada a su niño porque ya es él el que manda, y aparte de eso, ya las palabras que le ha enseñado son las que predominan. Ahí hemos visto también que hay hogares donde los niños y las niñas, los hijos, son los que mandan, son los que dominan, y los padres son los siervos, los que cumplen solamente sus deseos. Esas actitudes, esas enseñanzas, eso que se está doctrinando en los hogares, en muchos hogares, lamentablemente, forma parte o va a hacer eco en la conducta de estos niños. Por supuesto, nos encontramos con, como bien decía, familias que realmente no tienen unos principios éticos, unos valores espirituales bien fundamentados, y eso de una u otra forma va a tener secuelas en el niño. Pues nos encontramos con niños que viven en familias, si se quiere, disfuncionales, familias donde hay mucha agresividad, están expuestos a violencia de una u otra forma, a maltratos inclusive, y entonces estos niños, el escape es precisamente cuando llega a la institución escolar y va de una u otra forma a afectar el resto del grupo, el resto de sus compañeros, manifestando por supuesto esas conductas violentas, agresivas. La forma de expresarse tanto con los compañeros como con los adultos va a ser a través de palabras obscenas, va a ser a través de golpes, de patadas, de una u otra forma buscando llamar la atención que no recibió en casa. Hay algo bien interesante acá cuando comentaba que la familia tiene la mayor responsabilidad en este tipo de situaciones, pero a veces se presentan casos en instituciones, bueno, específicamente en los salones de clase, cuando los docentes categorizan a los estudiantes. Por ejemplo, fulano de tal es mejor que uno, este es bueno, este es más o menos, este es malo. Entonces, cuando sucede este tipo de situaciones, a veces eso genera cierto rechazo de los que se sienten como un poquito inferior contra los que se sienten mejores, ¿verdad? Y ahí comienza como se establece una situación de bullying en este caso. También pasa que los que se consideran mejor a veces subestiman también a sus compañeros, a los que no saben poco. Bueno, este no sabe poco, este no sabe mucho, yo no me voy a juntar con él o no voy a hacer el trabajo con aquel. Entonces considero también que dentro de la misma institución también hay cierto grado de responsabilidad sobre este tipo de situaciones. Bueno, cuando hablamos del bullying tenemos que ver qué aspectos, qué situaciones pudieran hacer que esa situación de bullying se incremente, se refuerce. Cuando tú hablas de que docentes que de repente pueden hacer estigmatizar o tener preferencia por tal o cual estudiante, de alguna manera también está siendo partícipe o está ocupando esa situación del bullying. Recordándolo a los televidentes que en pantalla van a aparecer las diferentes redes sociales por las cuales se puede comunicar con nosotros, los números de teléfono, el correo electrónico, para que envíen sus preguntas, sus comentarios. También pueden enviar su petición de oración. Si alguna persona, algún niño, alguna niña, adolescente esté pasando por esta situación, o alguna familia esté pasando por esta situación, nos puede también contactar para que nosotros podamos, a través de la palabra del Señor, darle el consejo necesario. Ahora, licenciada, ¿cuáles son los elementos que actúan o interactúan en el bullying? Bueno, para que se dé la situación de bullying, tiene que estar tres elementos que son bien determinantes. Está un victimario, que suele ser no siempre el más fuerte, no siempre el más alto, pero que a través de la actitud que toma, busca, como les dije hace rato, victimizar o humillar de muchas formas a un compañero o a otro. Está la víctima, que es la que sufre, si se quiere, la situación agresiva por parte del agresor, y están unos espectadores o veedores que son lo que de alguna manera potencian pues esa situación de acoso, ya que sin ellos no hay bullying. Sí, bueno, vamos a hacer nuestra primer corte comercial o nuestra primera pausa. Queremos recordar a los queridos televidentes que estamos hablando acerca del bullying, y voy a dejar una pregunta en el aire
que si un acosado, una persona que está siendo acosada o víctima del bullying puede convertirse en acusador o victimario del mismo, eso quedará para la próxima parte. No se lo pierda. Recuerden, llámenos, escríbanos, estamos para su servicio, estamos para recomendarle y servirle a través de la Biblia, la palabra del Señor, la cual permanece para siempre. Ya volvemos.